Bueno, señores, estamos dando inicio a la clase de la asignatura Ethical Hacking. Eh, Vamos a comenzar con la fase de ya la realización de los ataques, la explotación de las vulnerabilidades que han sido detectadas. Entonces, estamos viendo actualmente ya la fase siguiente a la detección de vulnerabilidades y comenzamos a hablar de ya lo que es la explotación de dichas vulnerabilidades. A esta fase la estamos llamando fase de ataque porque vamos a incluir una serie de herramientas que nos permiten tomar control del sistema basado en las debilidades que fueron descubiertas en las fases anteriores. Ya en la clase pasada estuvimos haciendo la explotación de las vulnerabilidades, haciendo uso de herramientas conocidas como exploits que permiten explotar dichas vulnerabilidades en software. Vimos o realizamos la explotación de la herramienta, con la herramienta de Eternal Blue para la explotación de la vulnerabilidad MS17010 de Microsoft que permite tomar control completo de una computadora. Vimos lo peligroso que se vuelve esa vulnerabilidad y también vimos la explotación a través del exploit BlueKeep eh, de la debilidad de tener habilitado el escritorio remoto sin tenerlo actualizado y cómo se pudo hacer un crash o digamos que tumbar el servidor de manera rápida y, sin estar conectado directamente a ellos. Cosas que se vuelven bastante peligrosas. Incluso si ejecutamos ese exploit de manera cíclica, pues el servidor quedaría ahí completamente siempre cayéndose y cayéndose y cayéndose. Hablamos de lo que eran entonces las vulnerabilidades y cubrimos las diferentes herramientas y los diferentes frameworks. Usamos Metasploit como herramienta para la explotación de esas vulnerabilidades, ¿verdad? Eh, el tema que vamos a ver ahora es el tema de escalada de privilegios. Vamos a, digamos que ya en el ejercicio anterior, con el uso de la herramienta de Eternal Blue, logramos ingresar al sistema como usuario administrador, completamente como administrador, e incluso logramos crear nuestro propio usuario, también de tipo administrador, porque se unió al grupo de administradores, lo que implica que esa máquina ya prácticamente es completamente nuestra y podríamos descargarle archivos, podríamos incluso hacer o establecer enlaces con servidores FTP que nos permitan descargar programas, ¿listo? Como por ejemplo el que vamos a utilizar hoy, que es Cain Abel. Eso lo pudimos haber montado en un servidor FTP y desde la propia explotación del Eternal Blue conectarnos al FTP desde la consola y hacer que descargue los archivos de instalación y luego pues conectándonos vía escritorio remoto con el usuario que se habilitó, instalar las herramientas. Entonces digamos que la web es bastante fácil. Si no hubiéramos tenido esa opción, nos tocaría para hacer esta operación de escalada de privilegios, usando la herramienta Cadena Bell, por ejemplo, nos hubiera tocado buscar la forma de que el usuario instalara la herramienta. Por lo general, pues para eso se hace uso de troyanos que permitan que él que descargue algo de un correo electrónico, por ejemplo, usando técnicas como el phishing, que al ejecutar esa herramienta o ese archivo que descargó, pues por debajo se realice la instalación de Cain y Abel e incluso pues la realización de una, de una puerta trasera para poder tomar control de esa máquina y pues hacer todas las instalaciones que necesitemos. ¿En qué consiste en sí la escalada de privilegios? La escalada de privilegios es, luego de haber obtenido acceso al sistema, normalmente con usuarios no administradores, ya sea que los obtuviste por técnicas de ingeniería social o encontraste un archivo con contraseñas cuando estuviste escaneando la red, no sé, la forma como hayas utilizado para obtener la credencial, la idea es intentar obtener un acceso administrador.
o intentar obtener otras credenciales más también dentro del sistema que nos permitan movernos a través de la red y ver qué más podemos encontrar dentro del sistema, ¿verdad? Normalmente se pueden obtener debido a fallas en el diseño del sistema, errores durante la programación de la aplicación, algún box también de estos errores que se generan, configuraciones deficientes de los servidores, lo que nos dan acceso a ciertos archivos, a ciertas técnicas para saltarnos incluso restricciones de contraseñas y cosas por el estilo. Esto permitirá visualizar información sensible o crítica o incluso eliminar archivos, instalar malware, etc. Entonces, digamos que ya con la explotación del Eternal Blue ya se logró muchísimo ahí. Ya se hizo incluso la explotación y la escalada de privilegios de manera automática. Y eso pues nos permitiría ejecutar una serie de actividades ya sobre la computadora sin ningún problema. ¿Cómo se realiza la escalada de privilegios? Las varias formas son, por ejemplo, usar usuarios administradores sin contraseña. A veces se presentan computadoras donde están estos usuarios, no tienen contraseñas, pues digamos que hemos visto máquinas donde los administradores de cada computadora, pues digamos que los usuarios finales utilizan los usuarios administradores eh, y la contraseña que usan o es débil o en algunos casos no tienen contraseña. Y la gente del área de TI pues simplemente no están al tanto o no se preocupan por esta parte. Simplemente eso es problema del usuario y es pues una mala decisión la que se está tomando ahí. Tener acceso físico a los equipos. Ustedes saben que si yo tengo acceso, bueno, si no lo saben, no sé, yo puedo tener acceso físico al equipo y utilizando herramientas como estos herramientas de memorias que bootean automáticamente y que corren eh, herramientas que te permiten ingresar a la computadora de manera a través de la memoria USB y acceder al archivo SAM de Windows, por ejemplo, y resetearle la contraseña a los usuarios, al que tú desees. Luego reinicias la contraseña, el sistema y automáticamente pues ya tienes ahí acceso a administrador sin contraseña y la puedes modificar como tú quieras. O incluso en los sistemas Linux pues entras en modo monousuario si tienes acceso al equipo físico a través de la herramienta del cargador de arranque Grab y al ingresar en modo monousuario entras con el usuario administrador sin ningún tipo de contraseña y luego simplemente modificas la clave del administrador, reinicias la máquina y listo. Actividades que no se pueden realizar a través de la red, tengan claro eso. Y actividades con de las cuales podemos protegernos. ¿Listo? Y la protección más básica simplemente es colocándole clave a la BIOS de la computadora e incluso colocándole clave al cargador de arranque del sistema operativo en el caso de los sistemas Linux. Otra forma es a través de password cracking, que son las actividades que vamos a trabajar hoy, cómo romperle la clave a unos usuarios, ya sea a nivel local y a nivel remoto. El uso de malwares como keyloggers o spywares que te espíen las máquinas, te espíen todo lo que se haga en la computadora y que te capturen todo lo que se escriba con el teclado. En ese caso irán contraseñas. Incluso aparte de los keyloggers, existen los videologgers que te capturan video también. Esos comenzaron a aparecer cuando surgieron los famosos teclados en pantalla, que obviamente no escribías tú, sino que hacías clic con el ratón sobre los botones. Entonces estos videologgers capturaban el video de la clave que tú estabas digitando sobre el teclado en pantalla. Incluso hay loggers de estos que capturan los desplazamientos en los dispositivos móviles para capturar los patrones de movimiento. El uso de pendrives con estas herramientas maliciosas o con scripts de algún tipo para tomar control y capturar información de la máquina, o el secuestro de librerías que te puedan permitir acceder a la información asociada a las credenciales. Como password cracking, señores, conocemos todas estas técnicas que se utilizan para obtener las contraseñas de los diferentes usuarios, ¿oyeron? No solamente administradores, usuarios de todo tipo. Entre más información se tenga, pues mucho mejor. A veces el no tener usuario administrador, el tener un usuario limitado, perdón, de una computadora te da acceso a los archivos de ese usuario. Digamos que la efectividad de estas técnicas va a depender mucho de la debilidad de la contraseña
¿verdad? Y de los parámetros de configuración asociados a la seguridad de la misma. En este caso, para password cracking se pueden utilizar técnicas no tecnológicas y técnicas tecnológicas. Como casos de ataques no tecnológicos, tenemos la famosa ingeniería social. Esa es la más eficiente en estos casos. Incluso también sirve, hay ingeniería social orientada a tipo tecnológico, que consiste, por ejemplo, en actividades de phishing, en donde tú le envías a la persona un correo electrónico, le mandas un enlace vía WhatsApp, de alguna forma, no sé, le haces que le llegue un enlace para que él sospeche o crea, perdón, más bien que está ingresando, para que él crea que está ingresando a la página del banco, por ejemplo, cuando en realidad está entrando pues a la página tuya falsificada, y en ese punto digite sus credenciales y logremos obtenerlas, ya que el sistema nos las enviará a nuestras cuentas, a nuestros equipos, nuestras bases de datos, y de esa manera podríamos obtener la información. Ya las técnicas de ingeniería social presenciales serían como shoulder surfing, que es, ya la hemos visto, es simplemente ponerse cerca de la persona y tratar de ver por encima del hombro de la misma para tratar de ver lo que está escribiendo con el teclado. O dumpster diving, buscando en la basura eh, toda la información que encontremos ahí, agendas, hojas, libretas que tengan registradas credenciales de algún tipo. Ataques activos de tipo online, o sea, en línea, que es como, bueno, ahí está el phishing que ya habíamos hablado, ataques de fuerza bruta o de diccionario, ahorita veremos la diferencia entre uno con respecto al otro, el uso de keyloggers, ¿sí? Spywares, tratar de adivinar la contraseña, ¿listo? O sea, buscando el conocimiento que tengamos de la persona, pues tratar de adivinar sus credenciales. Ataques pasivos a través de sniffing, escucha pasiva, escucha del tráfico en la red, buscar la manera de que esas máquinas me envíen copia del tráfico a mí para tratar de capturar esa información. Ataques de hombre en el medio, de esta manera, que nos capturen todos los tráficos, incluso tráficos de contraseñas, que viajen a través de la red. Ataques offline, ya fuera de línea. En estos casos, para poder realizar este tipo de ataques, tú tienes que tener acceso o tienes que haber descargado los archivos que estén asociados a las credenciales, tener una copia de ese archivo, y ya desconectado del sistema puedas, ya sea a través de fuerza bruta o ataques de diccionarios, a través de tablas arcoíris o rainbow tables, o a través de un ataque utilizando estas técnicas, pero entre varias máquinas al mismo tiempo, logres obtener la credencial en texto plano, ya que normalmente lo que obtenemos al descargar estos archivos, como el archivo SAM o como el archivo Shadow de los sistemas Unix, estos vienen con la información cifrada o firmada como hash, para que sea imposible de descifrar, digámoslo así. Entonces, con respecto a los ataques activos, tenemos los ataques de fuerza bruta, que en estos casos, pues, consiste en comenzar a probar combinaciones de caracteres hasta dar con la contraseña correcta. Un ataque de fuerza bruta es un ataque que lo más probable es que encuentre la contraseña, porque se intentarán todas las posibles combinaciones habidas y por haber de caracteres para tratar de encontrar la credencial. En algún momento se podrá llegar a, a la contraseña. Eso sí, el detalle aquí es con cuánto tiempo contamos, porque es probable que si la contraseña es muy fuerte, se necesiten miles de años para poder obtener la credencial correcta. ¿Oyeron? Eh, digamos que el ataque de fuerza bruta es, como su nombre lo indica, pues probar a lo bruto todas las posibles contraseñas en un rango específico que yo le indico. Para que el ataque sea eficiente, tendríamos que tener cierta información asociada a la contraseña para limitar lo más posible, eh, digamos que la prueba o la verificación de las actividades. Eh, como a modo de práctica, estuve viendo qué pasaba cuando intentaba crear un diccionario de contraseñas
para fuerza bruta, o sea, con todas las posibles combinaciones, de entre 8 y 15 caracteres, que incluyera letras minúsculas y letras y números, nada más, solamente eso. Y el archivo que se iba a generar era de aproximadamente 600 petabytes. Imagínense ustedes esa cantidad de combinaciones posibles con claves entre 8 y 15 caracteres. Obviamente no había espacio en ningún disco duro de los que yo tengo para guardar esa información. Si un petabyte es superior a son 1024 terabytes. Entonces necesitaría un disco de un zettabyte para poder tener esa capacidad de almacenamiento. Entonces, obviamente, pues eso es imposible de manejar en este tipo de sistemas. Los ataques de diccionario, en este caso tenemos una lista de palabras almacenadas en un archivo que fueron obtenidas de alguna manera o fueron generadas y que son posibles contraseñas que podrían tener los usuarios. Estos archivos pueden ser tan pequeños como tener cientos de contraseñas a tener miles de millones de contraseñas. Existen archivos de diccionario que pueden llegar a pesar hasta 1 terabyte. Obviamente, pues aquí estamos hablando de una gran cantidad de información. Normalmente claves que fueron robadas, que fueron obtenidas de alguna manera. En algunos casos, pues se tienen los hashes de esas contraseñas. Y lo que se requiere es, pues, teniendo esas contraseñas que fueron robadas de sistemas como las cuentas de correo o registros en sistemas que tuvieron alguna vulnerabilidad y que fueron explotados y se robaron los archivos de usuarios y contraseñas, lo más probable es que tú hayas utilizado esa misma contraseña en otra computadora, en otro servicio tuyo. Y obviamente, pues, eso es el problema de utilizar la misma contraseña en todos los sistemas. Bueno, el ataque basado en reglas es cuando tenemos una información sobre la posible contraseña y organizamos el ataque, normalmente el de fuerza bruta, para que sea más fácil utilizar en la menor cantidad de permutaciones posibles, obtener la contraseña del usuario, de la conexión. El ataque incluso de Rainbow Table o de tablas arcoíris, señores, ya que estamos hablando de estos diccionarios, es como un ataque tipo diccionario, pero la diferencia es que tenemos un archivo donde aparecen, y eso lo voy a poner más adelantico, donde aparecen los hashes con las contraseñas correspondientes para esos hashes. Lo que hace más fácil digamos que toma menos tiempo el ataque, ya que no hay que pasar o no hay que tomar la contraseña y pasarla al hash para hacer la comparación. Ya aquí simplemente con el hash obtenido buscamos si hay una contraseña asociada a ese hash y la podemos encontrar, ¿verdad? El problema más grave que tenemos aquí es que en muchos sistemas se usan contraseñas por defecto, las que vienen preconfiguradas en las máquinas, y hay muchos administradores que las dejan así, no las cambian. Entonces, en esos enlaces que les puse ahí, hay una serie de sitios web que incluyen listas de contraseñas por defecto de las diferentes tecnologías, de las diferentes herramientas. Vamos a entrar, por ejemplo, vamos a probar esta, defaultpassword.info. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí encontramos una cantidad de fabricantes de diferentes productos, ¿sí? Vamos a buscar aquí, por ejemplo, pues Cisco, ¿no? Diferentes equipos aquí, Ironet, por ejemplo, AP1200 iOS. Entremos aquí, por ejemplo, a ver si hay alguna contraseña por defecto. Nombre de usuario predeterminado, contraseña. Cisco de contraseña, muéstrame. Esto es cuando conviertes. A ver si sale algo aquí o. Ahí está, Cisco. Ah, ya la vi, no la había visto, disculpe. Como vi el dibujito este, pensé que esto era publicidad también. Aquí está, nombre de usuario Cisco
contraseña Cisco. ¿Listo? Entonces, ahí obtenemos pues la credencial del usuario, del equipo. ¿Listo? Entonces, hay toda una gran cantidad aquí de máquinas con las claves por defecto. Grand Stream, los teléfonos. Nada más tenemos el GXP 2000. Acceso por vía HTTP. Nombre de usuario, administración, contraseña 1234. ¿Bien? Entonces, así como este, pues hay toda una serie de páginas que tienen estas credenciales por defecto. Esto es lo que les estaba comentando de los Rainbow Tables, que son las tablas arcoíris. Estas tablas son tablas ya precomputadas que están almacenadas y ya tienen su información de contraseñas y los respectivos hashes asociados. ¿Qué es un hash? Simplemente es la generación o el uso de un algoritmo matemático para generar una huella única asociada a en este caso, a un conjunto de caracteres. Entonces, cuando tú implementas algoritmos como el famoso MD5, que ya es mejor dejar de utilizarlo, por cada contraseña que tú hayas generado, el MD5 te genera su respectivo hash. Ese hash o todos esos hash por lo general son del mismo tamaño. Porque aquí vemos este que está como que un poquito más grande, pero eso debe ser un error aquí de la presentación. Entonces, estos hashes tienen la particularidad de que no son reversibles. O sea, las funciones matemáticas que se utilizaron no tienen un modo inverso que te permita a través del hash obtener la credencial original. Entonces, lo único que tú puedes hacer en este tipo de situaciones es, teniendo el hash obtenido, comenzar a probar contraseña por contraseña por contraseña por contraseña, extraerle el hash y compararlo con el que tienes almacenado. Si el que tienes almacenado o la contraseña que obtuviste te genera el mismo hash, pues ya lograste obtener la credencial. Aunque hay sistemas, con MD5 tiene ese problema, que hay múltiples credenciales de este tipo, por ejemplo, que te pueden generar el mismo hash. Lo que implica que tú no tendrías que obtener la contraseña exacta, sino una que te genere el mismo hash. Ahora, existen ciertas páginas, como por ejemplo, las páginas que se llaman MD5 Decoder, por ejemplo, decodificadores de MD5, donde tú puedes colocar una credencial y él te genera el MD5 asociado a ese credencial. Y también te permiten hacer lo contrario. Tú le colocas el hash y si ellos tienen el hash almacenado en su tabla arcoíris, te dicen qué credencial o qué contraseña en texto plano es la que está asociada a ese hash. Pero no es que lo descifren, sino simplemente que tienen una tabla arcoíris que tiene una gran cantidad de hashes contra una gran cantidad de contraseñas. Entonces, el detalle está en que el hash que tú tengas, que tú hayas encontrado de alguna forma en alguna de estas tablas de los sistemas, se corresponda con algún hash que esté en esa base de datos. Ténganlo claro que si la contraseña original es una contraseña bastante segura, lo más probable es que el hash no lo tengas allá, no lo encuentres allá. Aunque como les dije, MD5, y esto es común a todos los sistemas de hash, ya sea MD5, Tiger, SHA, pues tienen este problema, pero es que en MD5 es mucho más común que en los demás. Que un conjunto de contraseñas te generen el mismo hash. Entonces no tienes por qué contar, como les dije, la contraseña correcta, sino la que te genere el mismo hash. Y ya con eso pues logras ingresar al sistema, ¿verdad? Entonces es más recomendable utilizar cualquiera de las versiones de SHA. Bueno, SHA-2, SHA-256, las versiones o Tiger, sí, sistemas un poco más que no tienen ese problema del colisionamiento. ¿Cómo es la autenticación en Microsoft Windows? Microsoft Windows tiene diferentes formas de autenticación. La forma local, que es la que funciona, por ejemplo, los equipos que no están unidos a un dominio, se basa en el uso de un archivo llamado SAM.
Bueno, en realidad todas se basan en un archivo SAMP. El detalle está en que en las autenticaciones locales, ese archivo está en tu propia computadora. Ese archivo es el que almacena la lista de usuarios y las contraseñas, bueno, o los hashes de las contraseñas asociados a este usuario. Normalmente Microsoft pues tenía un mecanismo de hash que se llamaba el LM, el Land Manager Hash, que utilizaba solamente caracteres ASCII, o sea, solamente permitía caracteres del idioma inglés y permitía un máximo de 7 caracteres por contraseña. Obviamente, pues ese mecanismo ha dejado de utilizarse. Ahora se usa el NTLM, ¿verdad? El de New Technology Land Manager. En este caso, este ya es mucho más complejo, mucho más robusto. Y el LM Hash se sigue manteniendo por compatibilidad con sistemas antiguos, aunque a partir del Windows Vista ya no se está utilizando como tal. Antes se mezclaban y se utilizaban ambos. Y si eran claves de mínimo 7 caracteres, solamente se almacenaba el LM Hash, lo que hacía bastante peligroso ese contraseña, porque el LM hash es muy fácil de obtener la credencial correcta. ¿Qué inconvenientes tenían ahí? Que si la contraseña era de menos de 7 caracteres, se almacenaba solo en el LM hash y no se utilizaba NTLM hash. Si la contraseña era de más de 8 caracteres, entonces la contraseña se partía, un bloque se almacenaba acá y el otro se almacenaba en NTLM hash. Actualmente todo se guarda en NTLM hash. Y el otro pues queda libre, queda sin contraseña. Aquí están los protocolos de autenticación, como les dije, LM, que es el antiguo, el protocolo de autenticación NTLM en su versión 1 y 2, y la autenticación Kerberos, que es la que normalmente se implementa cuando montamos un controlador de dominio. En este caso, ¿cómo se ejecuta la autenticación a través de NTLM en el sistema? Y puede ser incluso en un controlador de dominio que no haya implementado Kerberos. Entonces, el usuario tiene aquí su usuario y su contraseña. Su computadora genera el hash a esa contraseña basado en LM y en NTLM y le envía esa solicitud de usuario y sus datos adicionales con su respectivo hash al domain controller. El domain controller verifica que los datos sean correctos dentro de esa solicitud que se envió y a través de un sistema conocido como sistema de desafío, el controlador de dominio le envía un valor particular conocido como valor de challenge o desafío para que la computadora le responda a ese challenge. ¿Listo? Y si los valores de hash y de la respuesta al desafío son correctos, el sistema te deja conectarte al domain controller. El detalle está en que si logras obtener la credencial y tener el challenge, pues lograste ingresar al sistema sin ningún problema. Ya con la autenticación Kerberos, la cosa cambió un poco más. Acá tenemos, digamos que un centro de distribución de llaves que se asocia al domain controller y que ejecuta los servicios de autenticación. Y tenemos un application server, un servidor de aplicaciones que es el que te da el acceso a los diferentes servicios que se estén brindando dentro de la red. Teniendo claro que el sistema de distribución de claves no solamente se encarga de la autenticación y no de la verificación de los permisos a los que tú vayas a tener acceso. Entonces lo que se hace es que el usuario envía una solicitud de autenticación al centro de distribución de llaves, específicamente al proceso de Authentication Server. Este señor verifica los valores enviados y le responde con unos datos particulares para la generación de un ticket que se genera a través del TGS. Él toma estos valores que le envió con los valores que él generó y se los reenvía al servidor de asignación de tickets y este le responde con otro valor desde el ticket generado desde el sistema Kerberos para que se los asocie al centro, al application server, indicando que ya él logró autenticarse sobre el sistema y que necesitará aquí la verificación de sus permisos de acceso
para poder, digamos, que tener acceso a los diferentes servicios dentro del sistema. Entonces ya aquí distribuyeron la carga en dos procesos distintos. Es probable que tanto el sistema de distribución de claves, el centro de distribución de claves, como el application server se encuentren en la misma máquina, pero son dos servicios independientes y están separados. El sistema GNU Linux, ¿cómo es la cosa? El sistema GNU Linux, con el esquema clásico de gestión de contraseñas, que ya no se usa, se tenía un archivo passwd que contenía la información del usuario, la contraseña, el hash de la misma, el hash de la contraseña, estaba mal escrito ahí, password, hay que corregirlo, el UID o identificación del usuario, que así como en este, es un número así como este que está aquí, ¿listo? Un código de identificación de usuario, un código de identificación de grupo, el nombre propio si se lo colocaron al usuario, la carpeta home de ese usuario y la shell que ese usuario utilice para el acceso a la consola. Después se pasó al esquema de shadow password, o sea, o password de sombra, traduciría esto, que consiste en que se elimina la columna del password del archivo passwd y se pasa a un archivo aparte llamado shadow. Este archivo está completamente bloqueado y solo el root lo puede leer. Incluso en algunos sistemas ni siquiera el root lo puede leer porque no tiene permiso de lectura. Podría modificarse sus permisos, pero ni él lo puede leer, digamos que directamente en algunos sistemas. Aquí está, pues, aparte de la información de la credencial, el hash de la credencial, está también la información de tiempo de dicha credencial, el tiempo de inicio, tiempo de finalización, y cuándo expira la contraseña para los diferentes usuarios. Y el uso de sistemas PAM, que es el método de Pluggable Authentication Method, interfaz modular entre las aplicaciones y los métodos de autenticación, algo parecido al sistema Kerberos. Que utiliza un sistema de autenticación centralizada para todos los diferentes aplicaciones que se utilicen en el sistema. Tiene su base de datos de configuración y sus librerías que acceden a lo que es el módulo de autenticación para validar las credenciales del sistema, el módulo de gestión de cuentas, el módulo de sesiones, ¿verdad? Y el módulo que gestiona el almacenamiento de las contraseñas de los usuarios. Entonces, digamos que descentralizaron un poco el manejo de las credenciales, y aquí en estos modelos de acá de este lado aparecen los permisos de acceso, lo que sería como el application server del sistema Kerberos. Ahora, eso no quiere decir que acá no se puede usar Kerberos también, o también se puede implementar Kerberos para sistemas Unix. Hablemos un poco ahora de lo que son los factores de autenticación, debido a que me imagino pues que han escuchado que actualmente se recomienda manejar más de un factor de autenticación para la gestión de las contraseñas. Tenemos como factores de autenticación la forma como se realiza el proceso de autenticación, y como dijimos, utilizar un solo factor no es seguro. Hay que combinar por lo menos dos tipos de factores. Uno podría ser algo que sabes, ¿verdad? Algo que tienes, algo que eres, el lugar donde estás o algo que haces, como algunos mecanismos. De estos, los tres primeros, estos que están de este lado, son los más comunes. Algo que sabes es algo que tú conoces. Pues, bueno, que por lo general tú eres el único que deberías conocerlo. Esa es la recomendación. ¿De qué creen que estamos hablando aquí? Usuario y clave. Usuario y contraseña, ¿cierto? Un usuario y una contraseña, yo me lo sé. Yo sé cuál es mi usuario y sé cuál es mi contraseña. Un número de PIN, un valor que me dieron, un valor de PIN, yo sé cuál es el valor, me lo tengo que saber, pues por lo menos. ¿Ya? Algo que tienes es algo físico que a ti te entregan. Sí, algún elemento que tú utilices para autenticarte. ¿Cuál sería ahí un ejemplo? Ajá, una tarjeta, un top.
¿Un mensaje al celular también podría entrar allí? Un mensaje al celular sí podría ser también, porque sería un mensaje hacia tu correo electrónico y tú tienes tu cuenta de correo electrónico. Eso sí, no es la autenticación en tu cuenta de correo, sino el mensaje como tal. Exactamente, el PIN. Cuando hablas de... Dime. Cuando hablas de... Un token, decía yo, un token. Un token también, claro que sí. Un Sentinel, un dispositivo USB que si no está ubicado en el equipo, el software no corre, por ejemplo. Y tengan claro que no estoy hablando solamente de autenticación de personas, sino de autenticación de muchas cosas, o sea, incluso de software como tal. El sistema de torniquetes que utilizábamos en una empresa, se amarraba el servidor, se amarraba a un centinela, a una memoria que tenía una información particular que si no estaba esa memoria puesta, el software de los sistemas de torniquetes no arrancaba. Entonces no había autenticación en los torniquetes. Quiere decir que si nos llegábamos a cambiar, a querer de pronto duplicar ese servidor con un solo centinela, pues no íbamos a hacer nada. Algo que eres sería algo que hace parte de ti, de tu biología, ¿verdad? Y que te permite identificarte. ¿Qué sería aquí? Una huella digital, ¿cierto? Tu timbre de voz, los sistemas de lectura de iris, ¿listo? ADN, o sea, sistemas que te permitan identificar por quién eres tú. Son, digamos, que los de los que se dicen más seguros. Aunque como dice un estudiante por ahí, pues nada más le mocho el dedo y ahí ya listo, ya logré entrar. Pero hay algunos sensores de huella que requieren de que la persona tenga pulsaciones y digamos que el dedo esté vivo para poder funcionar. Entonces hay que tener en cuenta eso también. El lugar donde estás. Quiere decir que se necesita geolocalización. Si tú tienes el dispositivo y estás en el lugar que no es el adecuado, cuando el sistema busca la geolocalización y se da cuenta que no es el lugar correcto, la aplicación no funciona. Eso para evitar que se lleven tu dispositivo móvil o tu equipo y se lo lleven a otro lado y traten después de habérselo robado, de poner a correr la herramienta o de lograr acceder al sistema. Y el más difícil sería algo que haces. Ya aquí requiere de inteligencia artificial. El uso de, por ejemplo, sistemas de redes neuronales que a través de el entendimiento de tu comportamiento y de la forma como tú hablas, como tú caminas, como tú te desplazas por la pantalla del dispositivo móvil, por ejemplo, si es un dispositivo móvil, te pueda identificar y saber si eres tú o es alguien que está intentando suplantarte. Digamos que son los sistemas más complejos, obviamente, como les dije, requieren de mucha inteligencia artificial y requieren de que la máquina aprenda cómo es tu comportamiento. Entonces, digamos que un tema bastante interesante para ver cómo es que trabajarían o cómo podríamos utilizar estos sistemas. Muy bien. Vamos a parar aquí y vamos a irnos a la parte práctica de este sistema. Muy bien. La herramienta que vamos a usar es una herramienta que se llama Hydra, ¿sí? Así como el muñeco de múltiples cabezas. Esta herramienta es una herramienta que permite hacer password cracking de manera remota, basado en ataques ya sea de fuerza bruta o de diccionario. Para lo que son los ataques de diccionario, obviamente debemos contar con un diccionario. En el caso de los ataques por fuerza bruta, tú tienes que definir específicamente qué conjunto de caracteres son los que vas a utilizar para el ataque de fuerza bruta. En el documento que les compartí en el Drive y que está en el EVA, aparece un pequeño descripción de cómo sería más o menos ese ataque de fuerza bruta. Aunque por lo general la Hydra se utiliza como un ataque
de diccionario, y digamos que ese ataque puede llegar a ser más eficiente porque ya tiene la lista de diccionarios posibles y todo lo demás para trabajar. Entonces, la herramienta se debe utilizar sudo hydra -h. Voy a subirle un poco a la letra aquí para que se vea un poco más. Sudo hydra -h para activar la ayuda. Escribo la contraseña de Kali y aquí me extrae la ayuda de la herramienta y cómo se utiliza. Tiene una gran cantidad de parámetros que podemos utilizar. ¿Listo? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza. Podemos incluso, digamos que a través del comando man, ver una ayuda mucho más completa. Ya es el documento del manual page, de las páginas del manual, con todos los parámetros que maneja la herramienta y las características y las explicaciones de cada uno de esos parámetros. ¿Listo? Para salirme aquí, él me lo está diciendo acá abajo, presione H para ayuda, Q para salir. Entonces presiono Q y con eso me salgo del sistema. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Simplemente vamos a escribir sudo. Voy a hacer una limpieza de pantalla aquí. Sudo espacio hydra espacio -L minúscula me permite definir el nombre del usuario con el que voy a hacer el intento. En este caso, el usuario va a ser el root. ¿Listo? Con el parámetro -P minúscula, le puedo poner la palabra clave que yo quiero probar. ¿Listo? Por ejemplo, la que yo sé que es la clave, que es monkey. Y escribimos la dirección IP. .1.130. Y después definimos el servicio sobre el cual queremos ejecutar los intentos de acceso. En este caso vamos a intentar utilizar el servicio de acceso remoto de la computadora, que es el SSH, en el caso de los sistemas Unix. Tengan claro, señores, que ese servicio es un servicio de administración remota con usuarios cifrados y todo esto. Y el servicio pues debe estar habilitado, debe estar permitida la conexión hacia mi máquina, cosas por el estilo. Entonces, aquí le estoy diciendo, el usuario que vas a tratar de intentarlo es el root. La clave que vas a probar es la palabra monkey. Esta es la máquina y el servicio va a ser el SSH. ¿Listo? Le damos Enter y el sistema me responde indicándome si me pude conectar para ese equipo, el login si es root y el password si es monkey. Se encontró una contraseña válida. Entonces, ahí tendríamos que comenzar a probar hasta encontrarlo. Y esa es la parte que no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el diccionario que se encuentra en el sistema y hacer el ataque para que él intente conectarse y trate de obtener la credencial de la manera por intentos, hasta ver cuánto tiempo le toma lograrlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora mismo es decirle cp espacio la ruta de origen donde está el archivo y le escribimos /usr /share word list y el archivo se llama rock.txt.gz. Pueden escribir la palabra rock y le dan tabulación, y si él se las completa está todo bien escrito. Miren la ruta /usr /share
word lists, termina en S aquí al final, rockq.txt.gz y terminamos en punto. Espacio, punto. Este es el destino. Punto es la carpeta donde estoy ahora mismo. ¿Oyeron? Listo. Verifiquen por favor la ruta completa. Pueden ejecutar el comando ls y si ven ahí el archivo rojo este, rockq.txt.gz, es porque ahí copiaron el archivo. Esto simplemente estamos sacando una copia. ¿Oyeron? Porque es que voy a usarlo para que la herramienta Hydra pueda hacer el ataque de diccionario. ¿Listo? Ahora, si yo tengo un diccionario, porque es que este diccionario es muy básico, lo ideal sería tener un diccionario mucho más potente, mucho más grande. Ahorita vamos a ver cuántos archivos, cuántas líneas tiene este archivo, que son la cantidad de credenciales que tiene, pero aquí hay que probar con diccionarios mucho más grandes para que las cosas sean más eficientes, porque aquí no es que haya muchas contraseñas tampoco. Entonces, para trabajar con este archivo, como tiene la extensión GZ, esta que está aquí, esto me indica a mí que el archivo está comprimido y yo deberé descomprimirlo. Y para eso voy a usar la herramienta unzip. Perdón,gunzip. Porque está comprimido con GZ. Ygunzip rockq.txt.gz. Listo. Si no me dice nada fue porque lo hizo bien. Unzip espacio rockq.txt.gz. Le podemos dar un ls para verificar y miren que ya está descomprimido, ya no tiene el GZ por ningún lado. Este comando me permite ver más información en la lista y miren que el archivo rockq pesa 134 megabytes. Esto que voy a hacer ahora, no lo hagan ustedes, ¿oyeron? No lo vayan a hacer, nada más es para que vean algo. No lo vayan a hacer ustedes. Estoy abriendo el archivo para que vean lo que contiene. Muy bien. Aquí debajo está la lista de las credenciales que él tiene almacenadas. ¿Sí ven? Y en este caso, pues, te voy a decir aquí 2.setNU. Aquí me da, tiene que 14.344.392 credenciales, aunque tiene muchos espacios aquí. ¿Ya? Esto quiere decir que aquí hay unos archivos con espacio. Entonces tiene más de 14 millones de contraseñas y es un diccionario pequeño. Listo. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese diccionario para intentar obtener la credencial. Voy a entrar nuevamente y voy a escribir aquí, me voy a la primera línea. Miren que aquí está la clave que le pusimos a MySQL y por acá debajo está la clave que le pusimos al sistema Linux, ¿verdad? Muy bien. Ahora esto sí lo van a ejecutar. Vamos a decirle sudo espacio Hydra -L espacio root espacio y ahora la P va en mayúscula. Cuando pongo la P minúscula es que voy a poner una palabra. Cuando pongo la P mayúscula es que voy a llamar a un archivo. Entonces el archivo se llama rockq.txt.
la máquina que voy a explorar y el servicio nuevamente, SSH. La P va en mayúscula. Si la ponen en minúscula, él va a probar con esta clave. Y esta no es la clave, este es el archivo. Si el archivo está en otra ruta, pues pongo la ruta para llegar al archivo. Muy bien, entonces aquí ya observamos que él encontró la credencial dentro del archivo de contraseñas. ¿Sí ven? Ahora, también podríamos trabajar con un archivo de usuarios contraseñas. En ese caso habría que poner el parámetro -L mayúscula. Y el archivo tiene que tener usuarios de primero, 2 puntos y la contraseña al lado. Ojo, no es que esa es la contraseña de ese usuario, sino que él va a comenzar a probar hasta que lo encuentre. Vamos a probar ahora con el servicio MySQL, que está ahí mismo. Simplemente vamos a cambiar aquí. Y esperemos que no se nos bloquee porque MySQL a veces sí molesta con la cantidad de conexiones. Entonces obtuvo la clave ROQ, que es la clave del root que le pusimos al usuario de MySQL, si se dan cuenta. Entonces, esta herramienta te permite hacer ese tipo de intentos. Las herramientas de password cracking son eficientes si las contraseñas son débiles o tengo una contraseña y tengo un diccionario lo suficientemente grande que contiene esa credencial que estamos probando, ¿sí? que tenemos en ese usuario. Si se acuerdan del archivo, el sitio web que les mostré en las clases anteriores, donde aparecía si tu usuario había sido, digamos que hackeado, o en algún momento te habían robado la credencial de algún servicio en Internet, pues si fue robado, pues en ese caso les recomiendo que cambien esa clave. Pues ya yo aquí puedo MySQL -u root -h 192.168.1.130 -p para que me pida la contraseña, ¿verdad? Esa es una conexión a MySQL vía consola. Claro, si tengo el cliente de MySQL. Ahí está. La contraseña es ROQ. Listo, ya me conecté al servidor. Ya tengo acceso a la base de datos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Pues, show databases. Tengo una base de datos almacén, MySQL, test, use, MySQL. Select, user, host, password, ya, bueno, eso. From user. Create, perdón, database, hackeado. Listo, ya creé la base de datos. Show databases. Ahí está hackeado. Use, hackeado. Listo. Create, table, hack. Código. Parchar de 10. Primary key, nombre, perdón. Parchar de 100. Y si no me equivoqué, tiene que la tabla. Listo. Show tables. Entonces ya esto sí es los conocimientos que tú tengas de la herramienta. Y esto sí ya sería otro curso aparte. Entonces, aquí miren, estamos creando la clave del usuario. Vamos a decirle use almacén. Show tables. Ahí está, clientes y usuarios.
Me interesa usuarios, ¿no? Describe usuarios. Tiene ID de usuario, nombre y tipo. Select asterisco from usuarios. Ahí están los datos. Y de usuario, miren, la contraseña en texto claro, eso es peligroso. Ahí pues el campo me equivoqué, le puse el nombre, pero no importa. Miren, ahí están las claves. ¿Ya? Esas claves no deberían estar así. Deberían estar con el hash. SSH -L root, como ya obtuve la clave, ¿verdad? Le doy 192.18.1.130. Este es hasta peor porque este es el acceso a la computadora. Yes. Para que guarde la clave y me pide el password. El password que obtuvimos fue monkey. Listo, ya me conecté a ese servidor. Ifconfig, miren la IP, 130. ¿Sí? O sea, ya no estoy en Kali Linux, ahora mismo estoy en la otra computadora. Porque obtuve la credencial de esa computadora. ¿Listo? Y me conecté vía SSH, el servicio de administración remota de la computadora. ¿Ya ven? Entonces yo aquí puedo hacer y me conecté como root incluso, o sea, porque obtuve la credencial del root. Normalmente no se debería permitir que el SSH se conectara al root, sino otros usuarios diferentes. Señores, ya esto de aquí es simplemente lo que hagas con lo que obtuviste. ¿Vieron? Entonces, si no saben utilizar el comando SSH, pues tendrían que aprenderlo a utilizar, así como están aprendiendo a utilizar Hydra. Esto es para conectarme remotamente con la computadora. Ahora, si quiero, puedo utilizar la herramienta PuTTY. ¿Listo? También para hacer esa conexión. Por ejemplo, voy a compartir la carpeta de mi herramienta PuTTY acá de mi computadora Windows. Me imagino que algunos de ustedes han utilizado esta herramienta. Uno aquí simplemente pone, en este caso por SSH, la dirección IP. Colocamos la dirección IP de destino, el puerto que es el SSH, por lo general le damos Open, listo, y él aquí me da Login, Root, Password, Monkey. Y listo, ya me conecté. Ya me conecté remotamente al servidor. Entonces, la herramienta es lo de menos. O sea, hay muchísimas herramientas que me establecen esas conexiones. Obviamente, Windows no tiene una herramienta de consola para el SSH. Entonces, aquí toca usar PuTTY, que es la que se instala para Windows. Y ya aquí, ifconfig, estamos en el servidor. Miren la IP. Y puedo entrar a MySQL. Incluso yo me percaté que localmente no hay que ponerle clave ni nada. Y ahí me pude conectar. Entonces, por eso es que es bueno la implementación de defensa en profundidad. Miren que obtuve la clave del root. Y luego simplemente puse el comando de MySQL para entrar al servidor y me conectó porque pensaron que, ajá, listo. Si ya, no, es que el acceso sin clave es solamente local. Bueno, listo, ya obtuve la clave del root. Les comento algo, a veces hemos encontrado claves en archivos compartidos en las redes, en las empresas, y probamos y ¡prum! Ahí está la conexión. Entonces, ya aquí me pude conectar sin saberme la clave de MySQL. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de tenerla, porque el usuario local no necesita contraseña. El local, el remoto sí. Entonces, lo mejor es que el local también tenga contraseña. Porque si alguien me logró hackear mi usuario y entrar aquí, ahora tiene que buscar la forma de robarse mi clave de MySQL. Ahora, si las dejé las dos juntas en un mismo archivo y se robaron el archivo, ahí sí me la embarré. Muy bien, señores. Vamos a ver ahora una herramienta que es la herramienta Crunch.
esta herramienta te permite crear tu propio diccionario. ¿Vieron? Tu propio diccionario de contraseñas. Es bastante completa, o sea, tiene muchísimas opciones. -H para ver la ayuda. Y ahí me da la parte básica, ¿cierto? Miren la forma básica de utilizarse. Crunch, el número mínimo de caracteres que voy a utilizar para las contraseñas que voy a generar y el número máximo. Y aquí las opciones de configuración que voy a manejar para la herramienta. Si yo le digo que me va a generar con un crunch de 1 a 4, me genera combinaciones de un carácter del que yo le diga, luego 2 caracteres con todas sus combinaciones, luego 3 caracteres con todas sus combinaciones y luego 4 caracteres con todas sus combinaciones. Teniendo claro que a través de fuerza bruta estoy creando un diccionario. O sea, estoy creando un diccionario con todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, le decimos crunch, voy a decirle aquí 2 espacio 3 para que no me genere mucho. Y voy a decirle que va a utilizar las letras A, B, A y B nada más. Solamente esas 2 letras. Enter. Y ahí está generando. Va a generar 12 líneas con todas las combinaciones. Miren, él combinó la A con la A, la A con la B, la B con la A, la B con la B, porque dije que era desde 2. Luego vienen 3. Y hace todas las combinaciones de 3 con esos 2 caracteres. Ahora, si yo le digo, no, ABC. Entonces, miren, ahora el archivo va a pesar 135 bytes y va a tener 36 líneas. Aquí me dice cuánto va a pesar. Miren esto. ¿Sí? Ahí genera Profe, una pregunta. es posible. Dime. En el caso que de pronto nosotros tengamos una sospecha de cuál podría ser un sufijo, un prefijo de la contraseña, en ese caso sería posible crear un diccionario tomando un prefijo. Sí, y claro. Claro que sí, tú defines un patrón. ¿Sabes? Tú defines un patrón. Les voy a mostrar aquí algo. Miren, si ustedes le dicen aquí man crunch, miren que ahora te sale muchísima más información. ¿Sí? Miren todos los parámetros que él maneja. Número de líneas, una palabra particular. Miren esta que la vamos a utilizar, ¿sí? Para generar para generar la combinación basado en un tipo de charset específico de conjunto de caracteres. Entonces ya él tiene un archivo, le voy a mostrar la ruta ahorita, que él puede utilizar como base para la generación de las contraseñas. Y tú también puedes definir palabras específicas que quieres que estén ahí. Y aquí, por ejemplo, con el parámetro "-t" defines unos patrones. Por ejemplo, que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas, letras mayúsculas acá con la comita, @ letras minúsculas, porcentaje en que agregue números, y este simbolito de la virgulilla que agregue símbolos especiales, ¿verdad? Entonces él comienza a combinar ahí. Por ejemplo, digamos que tú sabes que la contraseña comienza con 3 letras ABC. Entonces, crunch, y que tiene, póngalo tú 5 caracteres. No le voy a poner muchos para evitar que salga mucha información. Y que comienza con ABC. En este caso, si tú pones así, él comienza a combinar todas las posibilidades de ABC. Pero si tú le pones -t, espacio, ABC, y tú sabes que después vienen 2 números, por ejemplo, tú pones porcentaje. ¿Listo? Y aprovechando la situación, vamos a ponerle -o para decirle que no me lo muestre en pantalla, sino que me lo grabe en un archivo. Entonces le voy a poner aquí pass.txt. Y en este caso me va a generar una combinación de 5 caracteres, porque puse 5 y 5, o sea, no hay ese es el tope,
Y van a empezar siempre por ABC y después de ABC van a tener todas las posibles combinaciones de número y número. En líneas me va a generar un archivo de 600 bytes. Entonces ya terminó y ya me generó el archivo de salida. Ahí tiene que estar el archivo aquí en la consola. Miren, ahí está, pass.txt. Voy a decirle cat espacio pass.txt. Y mira que todos empiezan por ABC, ¿sí ven? Y sacó todas las combinaciones numéricas posibles. 00, 01, 02, 03, 04 y así hasta llegar al 99. Profe, tomando ese mismo ejemplo, ¿cómo haría ahora uno, en este caso, porcentaje del número, pero para añadirle uno en el caso de caracteres especiales? La virgulilla. Vamos a ponerle un número y un carácter especial. Van a salir 330 líneas. Esta vez van a salir más líneas. Si ven que entre más complejidad le pongan, más combinaciones se generan. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿Sí ves? Perdón. ¿Sí ves acá? Un número y todas las combinaciones de símbolos existentes en los caracteres. Miren que hasta puso el espacio en blanco. Por aquí creo que vi unos que no tienen que tener. Aquí, miren, puso aquí. Aquí no se ve nada, pero ahí está el espacio. ¿Ya ven? Entonces, ahí comienza a jugar con el sistema. Y aquí sí me toca ver el manual. Entonces, ¿cómo es? Crunch. El valor mínimo 1, el valor máximo 3, ¿verdad? Los caracteres que voy a utilizar para la generación de la contraseña. A, B, C, 3. O sea, las letras A, B, C y el número 3. Y si quiero guardarlo en un archivo, menos O y el nombre del archivo donde lo voy a guardar. Ahora vamos a hacer algo más complejo. Entonces, quiero que practiquen esto sin guardarlo en un archivo. Y ahí me dice, van a ser 84 líneas. Y ahí me generó todas las combinaciones posibles para generar un archivo de contraseñas. Miren que comenzó desde 1, la A, la B, la C, el 3, luego va con A, con B, con C, y ahí combinó todo con todo. ¿Listo? Entonces, esa es una herramienta que te puede servir para hacer un diccionario. El problema es que un diccionario que tenga todas las combinaciones posibles. El problema es que entre más le coloques, más espacio vas a ocupar y más disco vas a necesitar. Y eso sí, más tiempo se va a tomar en obtener las credenciales. Vamos a mostrarles, voy a mostrarles un archivo. Ese está en USR, Share, se llama Crunch. Y el archivo se llama charset.lst. Este archivo que contiene las posibles combinaciones aquí para utilizar en Crunch. Miren que esto es números y letras de la A la F. O sea, ¿esto qué es? Estos son numeración hexadecimal y por eso se llama X-Lower. Este es el nombre que tiene este patrón de acá. Este es el mismo patrón, pero con las letras en mayúsculas, se llama X-Upper. Este se llama numeric y es solo los números. Este es numeric-space, o sea, los números y el espacio. Entonces, aquí están definidas una gran cantidad de posibles patrones que puedes utilizar dentro de tus combinaciones de teclas, ¿sí? Y este de aquí es el nombre que tiene el patrón, que es el que tendrás que poner allá en la combinación. Vamos a, por ejemplo, a generar el diccionario que les comenté. Lo voy a hacer yo y después vamos a crear el de ustedes, que voy a basarme en esta combinación que está aquí, que es
letras mayúsculas y números, y ese patrón se llama U-alfa-numeric. Entonces, voy a salirme de aquí y voy a decirle crunch. Vamos a ponerle, como le dice ahorita, de 8 a 15 caracteres para que me salga bastante. Lo voy a cancelar porque él no vamos a poder terminar ese archivo. Pero quiero que vean lo que él va a consumir. ¿Listo? Menos F para decirle que voy a usar el archivo usr /share /crunch /chatset.lst y que voy a usar, creo que se llamaba ucase, no recuerdo cómo se llama el patrón, vamos a buscarlo acá. U-alfa, perdón, disculpen. U-alfa-numeric. O sea, le estoy diciendo, de los conjuntos de caracteres que están en este archivo, vas a utilizar el que se llama U-alfa-numeric. ¿Listo? Y me lo vas a guardar en un archivo que se va a llamar password.txt. Miren, de 8 a 15 caracteres, o sea, unas contraseñas robustas y que se pueden utilizar bastante. Si quiero, puedo combinarlo con mayúsculas y minúsculas y todo lo demás. Pero solamente escogí mayúsculas y números. Y él dice, vamos a cancelar enseguida, se van a generar, miren esta cantidad de contraseñas que se iban a generar. 1000, millón, 1000 millones, billón, 4 trillones de contraseñas, más de 4 trillones de contraseñas. Y el archivo iba a pesar 6.998 petabytes. ¿Ya? Ese es un diccionario bastante grande. ¿En qué computadora? Mi computadora apenas tiene para 2 terabytes. Y miren la capacidad en terabytes que ocupa. Ese archivo que tiene claves, que tiene todas las posibles claves que incluyan letras mayúsculas y números desde 8 hasta 15 caracteres. Por eso es que los archivos de contraseña de diccionario mejor se hacen con palabras ya rescatadas de algún diccionario. Van a crear ustedes su archivo de contraseñas. Vamos a ejecutarlo sudo crunch. Vamos a crear de 3 a 4 caracteres simplemente para que no empiece desde 1, sino desde 3. Y lo vamos a manejar -F con el archivo /usr /share. También podría traerme el archivo hasta acá, ¿no? /crunch y se llama chatset.lst. Eso es para que se base en ese archivo, ¿oyeron? En los conjuntos de caracteres que hay ahí. Y vamos a decirle alfa numeric para que trabaje solamente con las letras minúsculas y números. -O y voy a llamarlo password.txt. ¿Listo? Y le damos Enter. La palabra. Dice que va a ocupar 8 megabytes y ya completó el archivo. ¿Listo? Tiene en total 1.726.272 contraseñas posibles. Si le digo, voy a decirle
bueno, voy a decirle cat mejor para no complicarme la vida. Cat password.txt. Ahí están todas las combinaciones que él logró de las letras, números y códigos alfabéticos. También podría decirle aquí menos z gzip, por ejemplo, y le decía comprímelo. Vamos a crear uno un poco más completo. Vamos a crear uno que incluya símbolos. Symbol 14, por ejemplo, vamos a poner este. O alphanumeric symbol 14. Vamos a poner aquí L alfa entonces. Symbol 14 era que decía, ¿no? Sí, symbol 14. Para agregarle símbolos. Vamos a generarle de 5 a 5. El archivo de salida se va a llamar password.txt y lo va a comprimir. Listo, ahí está comprimiendo. Espere. Entonces, ahora imagínense que esto fuera un archivo con una cantidad de combinaciones posibles, mayúsculas, minúsculas, números, ¿sí? ¿Cuántos días no se hubiera demorado de pronto generando ese archivo? Y, pues, ¿dónde lo hubiera guardado? Eso sí, esas credenciales de 5 a 8 a 10, de 8 a 15 caracteres con todas las combinaciones posibles, de que averigua la contraseña, la averigua. El problema es cuánto tiempo le toma averiguarla. Ahí, como les digo, hay sistemas en internet que te permiten verificar cuánto tiempo puede tomar averiguarse una contraseña por este tipo de tecnologías de fuerza bruta. Esta página de Kaspersky me permite determinar, digamos que la credencial, cuánto tiempo le va a tomar a un sistema identificarme una contraseña. En este caso, miren que yo puse una contraseña, la que uso en mi computadora, y la que uso en algunos sistemas a los que yo accedo, normalmente los que no son públicos. Miren que le tomaría, en este caso, ¿verdad?, más de 10.000 siglos en descifrar la contraseña. Ahora, habría que verificar las características para la que se basan aquí. Me imagino que se basan en un computador convencional, no sé. Entonces, aquí pueden probar sus contraseñas. Por ejemplo, la página es password.kaspersky.com/es, y con eso, pues, para que le saquen español, y ahí pueden probar su contraseña. Esta, un segundo, es del 1 al 6. ¿Listo? Esto que puse aquí es mi cédula y se va a demorar 10 horas en obtener la credencial, pues según esto, una computadora. Esta es la clave que uso para el EVA. Se demoraría 44 años en obtenerla. Digamos que, ojo, eso sería un estimado, porque puede que se demore menos, por ejemplo, 43 años nada más, porque la encontró antes de que tenga que cubrir todo el espacio. O puede que lo haga enseguida. O sea, eso también es una lotería aquí. Depende de la cantidad de combinaciones. Y ya si, ojo, esto sería para ataques de fuerza bruta, no para ataques de diccionario.
¿Qué clave creen que es? 4 caracteres y se puede descifrar en 2 minutos. La del banco. La de una cuenta bancaria, ¿cierto? La del cajero, perdona, del cajero automático. El detalle es que el cajero automático te da máximo 3 intentos. ¿Listo? Y ya con eso, pues, en vez de 2 minutos, pues le tomaría muchísimo más tiempo por la protección adicional que incluye el banco. Si tienes 3 intentos para lograrlo, si no se te bloquea la cuenta, por lo menos la credencial. Entonces, ahí tienen esa página que pueden utilizar para verificar la seguridad de sus contraseñas. Muy bien, señores. Dejemos que él termine ahí y vamos a pasarnos a otra herramienta. Vamos a pasarnos a la máquina Windows. Vamos a usar ahora una herramienta que se llama Caín y Abel. Esa herramienta también me permite hacer password cracking. Es más, tiene muchísimas funcionalidades. Vamos a trabajar la de password cracking. Y para esa yo necesito tener los archivos de hash ya listos porque él va a hacer pruebas sobre esos archivos. O sea, no va a hacer pruebas como hicimos con Hydra, donde él va y se conecta, intenta conectarse a la máquina y es un acceso remoto. En este caso, tuvimos que haber obtenido los hashes de alguna manera. Vamos a arrancar la máquina Windows vulnerable aquí que tiene ya la herramienta Caín. Muy bien. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar aquí en la máquina Windows es una herramienta que se llama Caín y Abel. Esta herramienta requiere de acceso administrativo. Digamos que tú tuviste que haber obtenido los hashes o los archivos de las contraseñas de alguna manera y tuviste que habértelos traído a tu computadora o instalar como administrador la máquina, perdón, la herramienta Caín en la máquina objetivo y pues desde escritorio remoto o desde alguna conexión tú pues ejecutas la herramienta. Entonces, teniendo abierta la máquina Windows, vamos a abrir la herramienta Caín. Él me va a pedir acceso administrativo porque él tiene que acceder a los archivos de contraseñas y le vamos a decir que sí. Está el fabricante OxidID. Entonces, esta es la herramienta. Tiene toda una serie de opciones de manejo la parte de red. Miren que tiene sniffers para capturar tráfico, para hacer ataques de ARP, tablas de enrutamiento. Aquí está la parte que nos interesa ahora mismo, que es la parte de crackers para contraseñas. Y miren que tiene toda una gran cantidad de opciones, ¿verdad? MySQL, MSH, Oracle, ¿listo? Y los que me interesan a mí son estos de acá, los de la plataforma Microsoft. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, tenemos aquí el espacio donde se deberán listar los usuarios. Entonces, teniendo seleccionado aquí LM y NTLM hashes, acá vamos a hacer clic derecho y vamos a decirle Add to List. Y me abre la opción de agregar hashes NTs. Tengo estas opciones. Primero, importar hashes desde el sistema local. O sea, se va a ir hasta el archivo SAM y lo va a leer y lo va a traer. Podemos incluir históricos que hayamos obtenido ya de ese hash, de esos hashes viejos que ya hayamos probado y que para que continúe desde donde quedó. Esta opción es para importar un archivo desde que esté en mi computadora guardado en algún lugar. Y aquí tenemos un archivo SAM que haya sido descargado de alguna otra máquina. ¿Oyeron? Entonces, este es el que vamos a utilizar para traernos los usuarios locales de nuestra computadora. Teniendo ese seleccionado, le vamos a dar Next. Y aquí él me va a extraer los usuarios de esta computadora. Miren que encontró admin, miren que encontró hacker, encontró invitado que está vacío. Listo. Tiene a María y tiene a Pedro.
¿Listo? Vamos a probar dos ataques distintos. Vamos a probar el de diccionario y vamos a probar el de fuerza bruta. Primero vamos a probar el de fuerza bruta con el usuario María. ¿Listo? Porque el usuario que está aquí no está en el diccionario que tiene por defecto Caín. Entonces, seleccionamos el usuario María y le vamos a dar clic derecho, ¿verdad? Escogemos el ataque que queremos, fuerza bruta, y le decimos que vamos a utilizar el NTLM hashes, que es la que utiliza Windows en estos momentos. Miren que aquí tiene para manejar el desafío también. Cogemos la tercera y aquí nos abre la opción para el ataque de fuerza bruta. Esto que está aquí son los conjuntos de caracteres que el sistema va a utilizar. Son como el archivo charset de la opción crunch. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las posibilidades. Entre más complejas sean las opciones, más se va a demorar en encontrar la contraseña. Como pista, esta contraseña tiene letras minúsculas y números, así que vamos a escoger simplemente la que tiene letras minúsculas y números. Y la contraseña son 6 caracteres. Entonces vamos a ponerle aquí desde 4, por ejemplo, para que se demore, para que no sea tan rápido, hasta 7 caracteres. Creo que tiene 6 caracteres, creo que sí. ¿Verdad? Entonces definimos los caracteres que vamos a utilizar, la longitud mínima y la longitud máxima. Miren que es como el crunch. Y entonces le vamos a decir, miren, el espacio de claves posibles es todo este. Le vamos a decir Start. Y él comienza a probar las combinaciones. Aquí me dice algunas de las que él está probando y el tiempo que le está tomando, de lo que le puede tomar encontrar la credencial. Vamos a darle un ratito a ver cuánto se demora en descifrar el hash. En este caso, no se está conectando a través de la red. El hash tuvo que bajarlo de la computadora, ¿verdad? Y a través de ataques de fuerza bruta está intentando obtener la credencial. Profe, una preguntita. Dime. Ese es en el caso, o sea, en ese caso lo estamos ejecutando directamente en el equipo que tiene ese usuario, pero si yo quisiera averiguar la contraseña, pero de otro PC. Tienes que buscar una forma de traerte el archivo. Ya sea que le montes un troyano a esa computadora para que el troyano te extraiga el archivo y se lo envíe por correo, te lo envíe por correo a ti, por ejemplo, o que tú llegues con una USB que haga eso, o que tú engañes a la persona y le instales la herramienta, o que incluso como hicimos en la explotación que hicimos con el Eternal Blue, ya me dio control. Yo hubiera podido montar un servicio FTP en mi máquina Kali, por ejemplo, y desde ahí hacer que la máquina Windows jalara ese archivo, el archivo de instalación de Caín, me conecto remotamente, instalo la herramienta, extraigo los hashes y me llevo la información, ya desde el exploit del Eternal Blue. ¿Sabes? Entonces ya todo depende de lo que hay ciertas técnicas aquí que ya, herramientas que requieren de que el usuario haga algo. Entonces ya ahí toca implementar ingeniería social. ¿Ya? Buscar la forma de que el usuario instale la herramienta, un troyano, no sé. ¿Ya? Profe, en mi caso... Listo, aquí ya encontró la contraseña. Miren, aquí se demoró, ya encontró esta, ¿verdad? La clave es ADM123, o ya una clave sencilla. Pero ya la encontró. Y este es el hash, ¿verdad? De la contraseña que él encontró, ¿verdad? Que es este que está aquí. Si lo ven, 3D97, ¿sí? Y él encontró que para este hash, esta es la clave que se va a utilizar, ADM123. ¿Sí ven? Quiere decir, señores, que
Lo que él hace aquí ahora mismo es una comparación de hashes. Él comenzó a generar las contraseñas, generaba el hash y hacía la comparación. Sí, ya encontré el hash exacto, que es ADM123. ¿Listo? Y una vez le digo aquí exit, ya él aquí me detectó la contraseña. Miren lo que les dije de las password LM que ya no se están usando. ¿Sí ven? Entonces aquí está ADM123. ¿Listo? Eso sería un ataque de fuerza bruta. Probar, probar, probar hasta dar con la clave. Forma de protegerme, intentos limitados, una contraseña segura, robusta. ¿Ya ven? Muy bien, vamos ahora a un ataque de diccionario contra Pedro. Este va a ser más rápido porque esta clave de Pedro es una de las más sencillas que hay. Entonces, vamos a decirle a Pedro ahora, clic derecho, ya no es fuerza bruta, sino diccionario. ¿Listo? Y basado en el mismo estructura de hash, NTLM. Y aquí, miren que él me da toda una serie de opciones para manejar, miren, voltear las palabras que estén en el diccionario, colocar 2 veces la palabra, colocar las mayúsculas, minúsculas, mezclarlas, ¿verdad? Reemplazar, miren, reemplazar números por letras. La palabra paz, entonces él comienza a hacer, tiene aquí una gran cantidad de combinaciones. Aquí puedes hacer para que intercambie mayúsculas y minúsculas en las palabras, todas las posibles combinaciones. Y incluir aquí valores que híbridos para mezclar fuerza bruta a la hora de combinar caracteres, ¿verdad? Entonces, lo que debo hacer primero es escoger el diccionario que voy a utilizar o los diccionarios, puedo usar varios. Entonces, yo aquí le digo clic derecho, Add to List, y deberé buscar en la carpeta de Caín el diccionario. Entonces, aquí hay una carpeta que se llama Word List. Yo la abro y ahí hay un diccionario de contraseñas. Lo voy a seleccionar y le doy a abrir. Y ahí queda cargado el archivo de contraseñas. Ya tengo activas las opciones, pues puedo activar esta que hace falta si quiero, pero fíjense que me desactiva esta. Entonces le doy Start. Y él comienza a probar las contraseñas. Así hasta que encuentre alguna, y aquí me está mostrando algunos de los passwords que está probando. Listo, ya la encontró. La clave QWERTY. ¿Sí? 2D, 20D, 5, aquí está. ¿Sí ven? Entonces, esa es la forma con un ataque de diccionario. Obviamente, ya saben, depende de qué tan sencilla es la contraseña y cuántos intentos máximos se puedan ejecutar para obtener la credencial. Y ya obtuve la credencial de Pedro. ¿Listo? Cerremos aquí. Vamos ahora, podemos probar. María, ADM 123. Y ahí está entrando. ¿Sí? Entonces, ya así toca buscar las técnicas para obtener el acceso, entonces hay que proteger bien el acceso de los usuarios, hay que enseñarles a que no estén descargando aplicaciones por cualquier lugar, cosas por el estilo. ¿Sí? Y ahí ingresó el usuario. Y vamos a ver ahora lo que son los ataques de denegación de servicios, los Denial of Service, los DOS. Estos son ataques que buscan saturar los servicios de una máquina, digamos que enviarle muchísimas conexiones hacia la computadora para reducir, restringir o evitar el acceso a los recursos del sistema de usuarios legítimos. Básicamente consiste en inundar el objetivo con una gran cantidad de solicitudes para que los servicios se saturen.
como les dije, para que este servicio sea efectivo, se debe manejar de manera distribuida entre varias máquinas atacando a un sistema. Hay sistemas muy robustos, routers, switches, servidores, que están muy bien configurados y ejecutar ataques de denegación de servicio pues sale bastante complejo y normalmente no alcanzan desde una sola computadora a saturar el sistema. Entonces tenemos por lo general que el atacante deberá hacer uso de un conjunto de máquinas zombies para poder atacar un sistema, ¿verdad? Poner a todas las computadoras zombies a través de unos handlers que se encargan de enlazar, ¿sí? En lo que se conoce como, bueno, una bootnet, enlazar y entre todas estas máquinas comenzar a atacar ese servidor objetivo para buscar vulnerar el sistema. Los ataques de DOS pueden ser, por ejemplo, de tipo volumétrico, cuando se trata de consumir el ancho de banda o de la red o de los servicios que queremos atacar. O sea, queremos saturar todo el espacio de comunicaciones de la red para que el sistema no pueda, no acepte más peticiones de nadie más, ¿sí? Ataques de fragmentación, en este caso, lo que hacemos es que generamos muchísimos paquetes fragmentados hacia la red, paquetes IPs a los que se les activó la bandera de fragmentación y la idea es que el sistema tenga que ponerse a estar armando demasiados paquetes fragmentados y pierda el tiempo, digamos que no atienda a nadie porque está organizando una gran cantidad de mensajes que le están llegando. Ataque de agotamiento de estado TCP, en este caso se consume toda la tabla de estados, digamos que la pila de estados de conexiones del sistema, de tal manera que ya no puede aceptar más solicitudes y obviamente pues termina afectando a balanceadores de carga, a firewalls y a servidores también incluso. O ataques ya muy puntuales hacia la capa de aplicación, donde se consumen son los recursos de la aplicación específica en particular. Es, digamos que la que vamos a hacer aquí con la herramienta HPing, porque vamos a atacar la máquina Windows en el puerto 445, que es el del servicio Samba. Entonces, normalmente los ataques de denegación de servicios se hacen a través de botnets, una enorme red de computadoras comprometidas que pueden ser utilizadas para atacar un sistema todas al tiempo, de tal manera que se logre un ataque de denegación de servicios distribuidos, como parte de las herramientas o de las opciones que pueden trabajarse con las botnets. Entonces, el bot es el software que ejecuta todas las tareas a través de la red. Tenemos el líder criminal que tiene una serie de personas a su cargo, ¿verdad? Que son los que tienen aquí la gestión de todo el command and control para la botnet como tal, para controlar toda la botnet. Ellos tienen sus jefes de campaña, sus directores de campaña, que a su vez tienen los nodos, las redes, los equipos afiliados a cada red, ¿verdad? Y ellos pues tienen aquí sus sistemas de almacenamiento de información para poder atacar a los sistemas. Entonces tienen toda una organización, digamos que bastante grande en algunos casos, para el manejo y la administración de estas botnets. Incluso estas botnets muchas veces se presentan como sistemas SaaS, Software as a Service. Entonces alquilan el uso de la red zombie y te dan, por ejemplo, tú pagas un alquiler por el uso de la red, te dan todas las indicaciones, te dan tu manual, todos tus accesos y te dan el tiempo que tú alquilaste, un día, una semana, no sé, y pues en ese tiempo tienes el acceso para que tú lances el ataque utilizando las máquinas, digamos, que ellos controlan. Entonces, esa es una forma de utilizar una red zombie alquilada por servicios. Vamos a ejecutar el comando hping con el parámetro de inundación y el envío de mensajes de sincronización incompletos. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, ejecutamos el comando sudo hping3, perdón, pegado, y le definimos los parámetros que vamos a utilizar. Podemos poner aquí -p
para indicar el puerto con el cual me voy a conectar, que en este caso es el del el 445 de la máquina compartida Windows, ¿verdad? Menos S mayúscula para indicar que voy a mandar mensajes de sincronización masivos a una gran cantidad, a una velocidad bastante grande, ¿verdad? Y para que sea una velocidad bastante grande, le voy a decir aquí menos flood de inundación. ¿Listo? ¿Para qué? Para que comience a mandar mensajes a una velocidad extremadamente alta, más rápido incluso de lo que pueda, lo mande a la velocidad más rápida posible, para ver cómo se comportará acá la máquina. Y la IP es 192.168.1.100, que es la máquina Windows que tengo acá compartida en la otra computadora para que se sature los mensajes. Entonces, lo voy a lanzar y voy a compartir mi máquina de este lado para que lo vean allá y vean cómo se está comportando el Wireshark con respecto a este ataque de inundación. Voy a compartir primero acá de este lado y después le doy Enter para que veamos la diferencia. Bueno, ahí están viendo el Wireshark. Miren cómo está moviendo el tráfico, ¿verdad? De la computadora. Voy a comenzar a lanzar el ataque ahora. Si ven toda la cantidad de mensajes que está mandando y las retransmisiones que se están generando acá, la saturación que hizo de el envío masivo de mensajes, si ven, todos desde la dirección IP. Estas son las respuestas que está mandando la máquina Windows hacia la máquina Linux, ¿verdad? Basado en la cantidad de tráfico inicial donde la máquina, vamos a buscar aquí el tráfico. Miren, aquí está la máquina Linux atacando a la máquina Windows con el montón de mensajes al puerto 445 de mensajes de sincronización. ¿Ven? Entonces, aquí se ven los mensajes de sincronización que se están generando. Estas son las respuestas de la máquina Windows respondiéndole a la máquina Linux con el SYN ACK. Acuérdense del three-way handshake. Entonces, miren toda esta saturación que está generándose aquí. Muy bien. Aquí tenemos el ataque de inundación que se observa, la ejecución del comando hping y la ejecución aquí de la inundación. Y si al comando le adicionamos la combinación de teclas -- rand source, en este caso él genera una serie de números de direcciones IP aleatorias como origen de la solicitud, como van a ver en el documento. Y en este caso, pues aquí están las respuestas hacia esa gran cantidad de direcciones IP falsificadas en la red. Digamos que ese sería un ataque generando con el hping, pero y el hping está modificando el mensaje para no colocar la IP de origen de él, sino colocar una gran cantidad de direcciones IP falsas, a pesar de que es él el que está generando la inundación, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una herramienta que les quería mostrar para la parte de ataques de denegación de servicios. ¿Listo? Digamos que son muchas las opciones, muchas las herramientas que existen, e incluso es posible que se puedan hasta construir herramientas propias para realizar algunos de estos ataques, ¿verdad? Pero obviamente pues ya eso exige pues tener ciertos conocimientos ya de programación un poco más altas.